Desde arriba, Millfield parece cualquier pequeño pueblo estadounidense, torres de iglesias, una calle principal salpicada de banderas, vecindarios donde los niños solían andar en bicicleta hasta el atardecer. Durante 17 años, este pueblo contuvo la respiración, esperando que de alguna manera se llenaran de nuevo 5 puertas de dormitorios vacías. El recital de primavera de 2006 se suponía que terminaría con ramos de flores atados con moños y padres orgullosos. En cambio, se convirtió en la noche que dividió el tiempo, antes de que 5 tutús desaparecieran en el aire y el después roto. No hay cuerpos, sin sospechosos, sin cierre hasta noviembre pasado, cuando el viaje de casa de Mike Reed lo llevó al profundo del bosque Claxton, donde las raíces de los árboles estrangularon los restos de una camioneta. Lo que encontró dentro no solo resolvería un misterio, sino que abriría heridas que todos pensaban que finalmente se habían cerrado. Antes de comenzar, tengo curiosidad, ¿desde dónde estás viendo esto ahora mismo y qué hora es allí? Déjalo en los comentarios abajo. Suscríbete a nuestro canal, porque cada vista ayuda a que estas historias lleguen a más personas. El pueblo de Millfield se encontraba enclavado entre colinas onduladas y vastas tierras agrícolas, el tipo de lugar donde los desfiles del 4 de julio aún importaban y la gente dejaba las puertas sin cerrar por la noche. La calle principal presumía de una torre del reloj que sonaba cada hora, su sonido resonando por los vecindarios donde todos conocían no solo tu nombre, sino también los nombres de tus abuelos. En la escuela primaria Millfield, el recital de primavera anual no era solo otro evento escolar, era una tradición que llenaba el gimnasio con familias orgullosas sosteniendo ramos de flores y cámaras de video. El recital de 206 fue especialmente especial, debido a 5 bailarinas excepcionales que habían entrenado juntas desde el jardín de infancia. Emma Wilson, con su cabello rubio como el sol y su sonrisa con dientes de hacha, volvía loca a su madre practicando piruetas en la cocina. Olivia Scott, seria y precisa, corregía las posturas de las otras chicas durante el recreo. Sofía Martínez giraba más rápido que nadie, sus ojos oscuros iluminándose en el escenario. Mia Johnson, la más alta del grupo, se movía con una gracia que contradecía su habitual torpeza en el patio de recreo. Grace Taylor, la más joven por meses, era la atrevida, siempre queriendo probar los pasos más difíciles. Estas chicas compartían más que clases de baile, compartían secretos, pijamadas y sueños garabateados en diarios a juego con cerraduras de mariposa. Sus madres intercambiaban turnos de transporte y cosían disfraces hasta tarde en la noche. Su amistad a veces se tensaba por la sutil competencia sobre cuál de sus hijas ganaría el lugar central. Su instructor de baile, Richard Davis, había llegado a Millfield 3 años antes y había transformado el programa básico de danza de la escuela en algo notable. En sus mediados de los 40, con el cabello entrecano siempre bien peinado, se movía con la postura del bailarín profesional que había sido en Chicago. Los padres apreciaban su disciplina y dedicación. Los administradores de la escuela elogiaron cómo había puesto a su pequeño pueblo en el mapa en las competencias regionales. Es un regalo para esta comunidad, decía a menudo el director Thompson, sonriendo ante los trofeos que se acumulaban en la vitrina de la escuela. Nadie cuestionaba por qué Davis mostraba un interés especial en ciertos estudiantes, pasando tiempo extra ajustando sus cintas o manteniéndolas después de la práctica. Nadie pensó 2 veces en la forma en que fotografiaba a las chicas para el análisis de postura. Su perfeccionismo parecía profesionalismo, su rigidez meramente altos estándares. La mañana del 15 de mayo de 2006 amaneció brillante y despejada. Las 5 chicas llegaron temprano a la escuela, vibrando de emoción, con sus disfraces envueltos en plástico. Sus madres ayudaron con el maquillaje y el peinado, preocupándose por cada detalle. Esa noche, bajo los focos, bailaron hermosamente en tutús que brillaban en rosa, azul, lavanda, magenta y verde. El público estalló en aplausos. Los destellos de las cámaras capturaron sus sonrisas triunfantes. Nadie sabía que estas imágenes pronto llenarían carteles de personas desaparecidas en 3 estados. El recital terminó a las 8:45 p.m. con una ovación de pie.
Los padres se agolpaban cerca de la puerta del escenario, con los brazos llenos de flores y las cámaras aún colgando de sus cuellos. El gimnasio zumbaba con charlas, mientras las familias se filtraban lentamente hacia las salidas. Fuera, la tarde primaveral se había vuelto fresca, con una delgada neblina que se deslizaba desde los campos. Julia Wilson miró su reloj de nuevo, preguntándose por qué a Emma le estaba tomando tanto tiempo cambiarse. La mayoría de los otros niños ya habían salido de los vestuarios, pero aún no había señales de las bailarinas de 5 estrellas. ¿Alguien ha visto a las chicas?, preguntó, cruzando la mirada con Rebecca Johnson. Las dos madres se habían estado evitando desde su discusión sobre los diseños de los disfraces el mes pasado. Rebecca se encogió de hombros. Probablemente todavía recibiendo cumplidos de todos. ¿Sabes cómo Mia lo disfruta? Para las 9:15, la multitud se había reducido significativamente. El director Thompson estaba ayudando al conserje a apilar sillas cuando Julia se acercó, la preocupación tensando sus rasgos. Probablemente todavía están con el señor Davis, le aseguró Thompson. Siempre hace una pequeña revisión post-actuación con sus mejores estudiantes. Pero cuando Thompson llamó a la puerta del aula que Davis usaba para las clases de danza, estaba vacía. Las mochilas de las chicas estaban alineadas ordenadamente contra la pared, pero la sala estaba en silencio. A las 9:30, las 5 madres se habían agrupado ansiosamente junto a la entrada principal de la escuela. Las últimas familias se estaban alejando, los faros cortando la densa niebla. La directora Thompson regresó de revisar los baños, su calma profesional comenzando a quebrarse. Intenté llamar al celular de Richard, pero va directo al buzón de voz, dijo ella. Fue entonces cuando se acercó el conserje nocturno, con las llaves sonando en su cadera. Si están buscando al señor Davis y a esos bailarines, los vi meterse en su camioneta hace unos 20 minutos. Tenía todos sus disfraces en bolsas de ropa. La temperatura en el pasillo parecía bajar 10 grados. ¿Por qué llevaría a nuestras hijas a ningún lado sin permiso? La madre de Sofía exigió, su acento engrosándose con miedo. Él mencionó algo sobre una cena de celebración especial por su actuación, respondió el conserje. Supuse que todos lo sabían. Las manos de Julia Wilson comenzaron a temblar. No sabíamos nada de eso. Para las 10:15 p.m., las 5 familias habían llamado a los amigos, vecinos y familiares de sus hijas, cualquiera que pudiera haber oído algo. Para las 11:00 habían llamado a la policía. Para la medianoche, el oficial Thomas Foster estaba tomando declaraciones en el mismo gimnasio donde las chicas habían bailado solo unas horas antes. Richard Davis siempre ha sido completamente profesional, insistió la directora Thompson, aunque la duda había comenzado a nublar sus ojos. Esto debe ser algún malentendido. Los padres no durmieron esa noche. Se reunieron en la sala de estar de los Wilson, haciendo llamadas, revisando los teléfonos en busca de mensajes que nunca llegaron. La policía recorrió la ciudad, los haces de luz de los focos barrían parques y estacionamientos. Nadie pudo comunicarse con Davis. Su teléfono del apartamento sonó sin respuesta. El amanecer llegó sin señales de las chicas ni de su maestra. Al mediodía del día siguiente llegó la primera furgoneta de noticias. Para la noche ya había 5. La historia de las bailarinas desaparecidas se difundió rápidamente. 5 hermosas chicas en tutús brillantes, desaparecidas después de su momento de triunfo. El oficial Foster se encontraba en el apartamento vacío de Davis, observando los muebles escasos, las paredes desnudas, la inquietante ausencia de toques personales. El lugar parecía apenas habitado. Algo en esto no parecía una decisión espontánea. En el armario del dormitorio encontró huecos donde se habían quitado las prendas. En el baño, el cepillo de dientes había desaparecido. En la cocina, el refrigerador no contenía nada perecedero. Richard Davis no solo había secuestrado a 5 chicas. Había planeado desaparecer. Foster cogió su radio. Necesito una alerta de búsqueda sobre Richard Davis y su vehículo. Y necesito que revisen su historial en todas las bases de datos. Miró por la ventana a los equipos de búsqueda que ya se estaban formando en la calle de abajo. Algo me dice que no es quien dice ser.
Al otro lado de la ciudad, 5 dormitorios permanecían intactos, tutús de recitales anteriores aún colgando en las puertas de los armarios, esperando a bailarinas que no volverían. Para el tercer día, Millfield se había transformado. El pueblo adormecido ahora zumbaba con un propósito sombrío, mientras los agentes del FBI establecían el comando en el centro comunitario, con mapas cubriendo las paredes y teléfonos sonando constantemente. Los grupos de búsqueda peinaron cada rincón del condado, edificios abandonados, áreas boscosas, la orilla del lago. Los helicópteros sobrevolaban mientras los perros rastreadores olfateaban los uniformes escolares en busca de olores familiares. El primer avance llegó cuando la camioneta de Davis apareció en las imágenes de seguridad de una gasolinera a 30 millas al norte de la ciudad, con una marca de tiempo de las 10:22 p.m., la noche del recital. La imagen borrosa lo mostraba echando gasolina, con su rostro parcialmente oculto por una gorra de béisbol. Las 5 chicas no eran visibles. «Debes estar en el coche», dijo el agente Lawson a los padres reunidos, con una voz cuidadosa y medida. La asistente no informó nada inusual. «Eso no significa nada», espetó Julia Wilson, con ojeras bajo los ojos. «¿Quién mira dentro de los coches en una gasolinera? Podrían haber estado aterrorizados, tal vez inconscientes». Su voz se quebró. Nadie terminó su pensamiento. El segundo descubrimiento fue como un rayo. Richard Davis no era Richard Davis. Las huellas dactilares de su apartamento coincidían con las de Robert Davison, un instructor de baile que había dejado Pittsburgh 3 años antes en medio de rumores de conducta inapropiada con estudiantes. Nunca se habían presentado cargos, los padres se habían mostrado reacios a someter a sus hijas a investigaciones, y la escuela de baile lo había dejado ir discretamente con una referencia neutra. ¿Cómo es que nadie revisó su historial? Rebecca Johnson gritó en la reunión de la junta escolar, que se había convertido en una inquisición pública. Le entregaron a nuestras hijas a un depredador. La directora Thompson envejeció años en días, su confianza destrozada. Sus referencias eran impecables. Tenía certificados de enseñanza. Seguimos todos los protocolos. El oficial Foster, quien no había dormido más de 3 horas seguidas desde la desaparición, descubrió cómo Davidson Davis había creado su nueva identidad, pagando en efectivo, por credenciales, usando el número de seguro social de un hombre fallecido, construyendo cuidadosamente la perfecta personalidad de un pequeño pueblo. La camioneta fue vista nuevamente en un motel cerca de la frontera estatal, pero para cuando las autoridades llegaron, la habitación estaba vacía. Una camarera informó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Davis, pero no a las chicas. Podría estar manteniéndolas en otro lugar, teorizó el agente Lawson. O podría haber ya... De nuevo, nadie terminó la idea. A medida que los días se convirtieron en semanas, la búsqueda se amplió, luego se centró gradualmente en los vastos bosques del norte. Un excursionista informó haber visto una camioneta en un camino de tierra no pavimentado que conducía al interior del bosque Claxton, una zona de casi 200 millas cuadradas de densa arboleda. Los equipos de búsqueda peinaron las áreas accesibles, pero el bosque era demasiado vasto, con demasiados lugares ocultos. Pasó el primer mes. Luego el segundo. Los carteles de desaparecidos se desvanecieron en las ventanas de las tiendas. La presencia del FBI disminuyó a medida que otros casos exigían atención. Los medios nacionales pasaron a nuevas tragedias. El oficial Foster se negó a dejar que el caso se enfriara. Cada fin de semana llevaba a su hijo Michael a diferentes secciones del bosque, buscando lugares a los que otros no habían llegado. «Así es como ayudamos a las personas que más nos necesitan», le dijo al niño, quien observaba a su padre marcar áreas en los mapas cada domingo por la noche, preparándose para la próxima búsqueda. 6 meses después de la desaparición, un cazador de ciervos encontró una cinta de pelo rosa de niña atrapada en una rama cerca del borde oriental del bosque de Claxton. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a Emma Wilson. Los esfuerzos de búsqueda renovados se concentraron allí, pero no arrojaron nada más. La comunidad se fracturó a lo largo de nuevas líneas de falla.
aquellos que creían que las chicas debían estar muertas y aquellos que se aferraban a la esperanza, aquellos que culpaban a la escuela y aquellos que culpaban a los padres por no ser más vigilantes, aquellos que siguieron adelante y aquellos que no pudieron. Julia Wilson se negó a abandonar su casa, convirtiendo el dormitorio de Emma en un santuario. Rebecca Johnson se convirtió en una feroz defensora de los niños desaparecidos, canalizando su dolor en acción. Las otras madres lidiaron a su manera: terapia, religión, reubicación. Pasó un año. El FBI lo clasificó oficialmente como un caso sin resolver. Se ordenó al oficial Foster que dejara de usar los recursos del departamento en sus búsquedas cada vez más obsesivas. «Tienes que dejarlo ir, Tom», dijo su capitán. «Te estás destruyendo por respuestas que quizás nunca lleguen. Pero, ¿cómo dejas de buscar a 5 pequeñas niñas en tutús brillantes que desaparecieron en el aire?» 5 años después, Richard Davis fue declarado legalmente muerto, aunque no se había encontrado ningún cuerpo. Las familias se negaron a celebrar servicios conmemorativos. «Sin cuerpos, no puede haber funerales», dijo Julia Wilson al periódico del pueblo en su única entrevista. «Sin pruebas, mi hija está desaparecida, no muerta». 10 años después, el oficial Foster se retiró. Su salud, quebrantada por la tensión del caso sin resolver. Le pasó sus mapas y notas del caso a su hijo, Michael, ahora adulto y trabajando como guardabosque. «Lamento no haber podido llevarlos a casa», dijo Foster a las familias en su reunión de jubilación. Pasaron 17 años. El recital de primavera de Millfield continuó cada año, aunque la instrucción de danza ahora siempre se realizaba con múltiples adultos presentes. El caso se desvaneció en la leyenda local, una historia de advertencia que los padres contaban a los adolescentes sobre confiar demasiado fácilmente. Las familias nunca dejaron de esperar respuestas que parecían destinadas a no llegar nunca. Hasta noviembre pasado, cuando Michael Reed se aventuró más profundamente en el bosque de Claxton de lo que nadie había buscado antes. La mañana del 12 de noviembre de 2023 llegó con la primera ola de frío real de la temporada. La escarcha se aferraba a las hojas caídas y el aliento de Michael Reed formaba nubes mientras avanzaba pesadamente por el bosque Claxton, siguiendo el rastro de un ciervo de 8 puntas herido. A los 33 años, Michael tenía la mandíbula decidida y los ojos observadores de su padre, aunque había elegido la gestión forestal en lugar de la aplicación de la ley. Su decisión de seguir al ciervo más adentro del cuadrante noroeste del bosque, una zona tan remota que apenas veía tráfico humano, no era nada notable. Solo otro cazador en otra fresca mañana de otoño. Sin embargo, esta elección ordinaria finalmente respondería a una pregunta que había atormentado a su ciudad natal durante 17 años. Michael revisó su GPS. Había vagado casi 12 millas desde la carretera de acceso más cercana, adentrándose en un terreno tan accidentado que la mayoría de los cazadores lo evitaba. La pista de sangre del ciervo se desvanecía, pero su instinto de rastreador lo empujó hacia adelante, sobre una cresta y hacia un hueco sombrío donde gruesos pinos bloqueaban gran parte de la luz de la mañana. Fue entonces cuando lo vio, algo antinatural entre los árboles, algo que no pertenecía. Al principio, era solo una forma, más oscura que el bosque circundante. A medida que se acercaba, emergieron los detalles. Metal, antes plateado, ahora marrón, oxidado. Un vehículo con su parte delantera, empotrada en un empalme empinado. Las ruedas traseras hundidas en décadas de tierra acumulada. Las raíces de los árboles habían roto las ventanas y se habían enredado alrededor del chasis, como dedos hambrientos. La naturaleza reclamando lo que los humanos habían abandonado. Los instintos de caza de Michael cambiaron al modo de investigación, recuerdos de la obsesión de su padre inundando su mente. Se acercó con cautela, con el corazón retumbando en su pecho. Años de crecimiento forestal habían casi consumido la camioneta. La matrícula faltaba, pero Michael sabía con absoluta certeza lo que había encontrado. Usando su cuchillo de caza, despejó las enredaderas de la ventana del lado del conductor.
El interior era una cápsula del tiempo de la decadencia, tapicería podrida, un volante colonizado por hongos y un tablero donde las raíces de los árboles habían atravesado el plástico como tentáculos alienígenas. El asiento delantero estaba vacío, pero algo en la parte trasera llamó su atención. Tela una vez brillante, ahora descolorida y mohosas, asomaba de un enredo de raíces y escombros. Con dedos temblorosos, Michael liberó su teléfono y llamó. «Soy Michael Reed», dijo, con la voz firme a pesar de su pulso acelerado. «Necesito reportar un vehículo encontrado en el bosque Claxton, aproximadamente a 12 millas al noroeste de la estación Ranger 4. Creo que está relacionado con el caso de los bailarines desaparecidos». El silencio momentáneo del despachador dijo mucho. «Quédese donde está, señor Reed. No toque nada más. La ayuda está en camino». Michael terminó la llamada y se dejó caer sobre un tronco caído, mirando la camioneta que había consumido la carrera y la salud de su padre. Ahora entendía por qué las búsquedas habían fracasado. Esta sección del bosque era casi inaccesible, requiriendo horas de difícil caminata. Davis había conducido lo más lejos posible antes de que el terreno se volviera intransitable. Luego continuó a pie con sus víctimas. La pregunta era, ¿a dónde habían ido desde aquí? A las autoridades les tomó 4 horas llegar al lugar. Al caer la noche, el claro brillaba con luces portátiles mientras los técnicos forenses documentaban todo. La policía estatal estableció un perímetro mientras los perros de búsqueda trabajaban hacia afuera desde el vehículo. Michael observó desde más allá de la cinta de la escena del crimen, respondiendo preguntas sobre su descubrimiento. Dentro de la camioneta, los investigadores encontraron 5 trajes de ballet deteriorados, rosado, azul, lavanda, magenta y verde, todavía en perchas, todavía en bolsas de plástico. Debajo del asiento trasero, protegido de los peores elementos, descubrieron una caja fuerte de metal. A medianoche, el pueblo de Millfield estaba lleno de rumores sobre la noticia. Las 5 familias, ahora esparcidas por diferentes estados, recibieron llamadas telefónicas que habían temido y deseado desesperadamente durante 17 años. «Han encontrado el coche», susurró Julia Wilson a su esposo, con las manos aferrando el teléfono tan fuerte que sus nudillos se blanquearon. «Han encontrado algo que podría decirnos qué le pasó a nuestro bebé». La caja de metal fue transportada al Laboratorio Estatal de Criminalística y se abrió bajo condiciones controladas a la mañana siguiente. Dentro, encontraron objetos preservados de la humedad y el tiempo. Un diario con páginas dañadas por el agua pero legibles. Una cámara digital en una funda impermeable. Una pila de fotografías impresas del recital. 5 archivos de estudiantes con las notas manuscritas de Davis sobre el progreso y el potencial de cada niño. Las entradas del diario comenzaron 3 años antes del secuestro, detallando la llegada de Davis a Millfield y su metódica manipulación de la confianza de la comunidad. Las primeras páginas mostraban a un depredador calculador. Estos pequeños pueblos son perfectos. Están tan desesperados por oportunidades culturales que aceptarán a cualquiera con credenciales reales o inventadas. La verificación de antecedentes fue una broma. Estas personas quieren creer en la bondad de los demás. Los hace ciegos. Las entradas posteriores se centraron cada vez más en las 5 chicas. Emma muestra el talento más natural, pero le falta disciplina. Sofía responde bien a la corrección firme. Olivia es demasiado analítica, me observa cuando cree que no estoy mirando. Mia se esfuerza demasiado por complacer a todos. Grace cuestiona la autoridad, un problema que tendré que abordar. Las entradas finales revelaron el deterioro del estado mental de Davis. Están corrompiendo a mis bailarinas con sus expectativas mediocres y trofeos de participación. Estas chicas podrían ser perfectas si todos dejaran de interferir. Soy el único que ve su verdadero potencial, el único que puede preservar su gracia antes de que el mundo la arruine. La entrada de la noche del recital heló a los investigadores hasta los huesos. Esta noche los llevo a un lugar donde su verdadero arte puede florecer sin distracciones. He preparado todo en la cabaña. Nos quedaremos hasta que entiendan la verdadera disciplina, la verdadera dedicación. Me lo agradecerán algún día por salvarlas de convertirse en ordinarias.
La cámara digital contenía docenas de fotos, la actuación del recital, las chicas subiendo al coche de Davis, sonriendo desprevenidas, y luego imágenes cada vez más perturbadoras a medida que se adentraban en el bosque. Las últimas fotos mostraban a las chicas con aspecto asustado, acurrucadas en el asiento trasero, mientras la oscuridad y los árboles presionaban contra las ventanas. El oficial Foster, ahora retirado y frágil a sus 68 años, llegó al centro de mando establecido en la estación Ranger 4. A pesar de sus condiciones médicas, insistió en unirse a la investigación que nunca había abandonado realmente. El diario menciona una cabaña, le dijo al coordinador de la búsqueda, señalando con un dedo nudoso un mapa topográfico. Había rumores de una antigua cabaña de caza en esta área, abandonada en los años 90. Buscamos allí en 2006, pero no encontramos nada. Los equipos de búsqueda ampliaron su radio desde el coche, utilizando radar de penetración terrestre, donde era posible perros de cadáveres en toda la zona. En el tercer día, aproximadamente a 1 milla del vehículo abandonado, encontraron lo que quedaba de una pequeña cabaña en ruinas, ahora poco más que una fundación de piedra y madera podrida. Y allí, comenzaron a descubrir la verdad. 5 depresiones superficiales en la tierra cerca de la base de la cabaña. 5 áreas distintas donde la composición del suelo difería del suelo forestal circundante. El antropólogo forense lo llamó: estas son tumbas, pero han sido perturbadas por animales, raíces, el tiempo. La búsqueda de restos humanos comenzó con sombría eficiencia. Fragmentos de hueso fueron cuidadosamente recolectados, muestras tomadas para análisis de ADN. Efectos personales emergieron del suelo. Una pulsera de encanto de zapatillas de ballet identificada como de Mia, el clip de mariposa que Sofía llevaba en el recital. Un pequeño cuaderno con el nombre de Emma dentro de la portada, páginas llenas de la escritura de un niño. ¿Dónde está Davis?, Michael le preguntó a su padre, mientras observaban desde la distancia. ¿No debería haber una sexta tumba? La pregunta persistía mientras los equipos ampliaban su búsqueda. La respuesta llegó 2 días después, cuando se descubrieron restos a casi media milla del sitio de la cabaña. Un esqueleto con un tobillo destrozado, encontrado al fondo de un empinado barranco. Los registros dentales confirmarían más tarde que era Richard Davis, Robert Davis. A medida que los especialistas forenses reunían las pruebas, comenzó a surgir una narrativa desgarradora. Las chicas habían sido llevadas a la cabaña remota. En algún momento, habían intentado escapar. Davis los había perseguido hasta el oscuro bosque, se había caído y se había herido gravemente. Incapaz de regresar al vehículo o encontrar ayuda, finalmente había sucumbido a su herida y exposición. Pero, ¿qué les había pasado a los 5 bailarines después de su intento de escape? ¿Por qué no habían llegado a un lugar seguro? El bosque guardaba sus secretos mientras los investigadores trabajaban para descubrir el capítulo final de una tragedia de 17 años. A lo largo de la investigación, Michael regresaba al lugar diariamente, atraído por algo que no podía explicar, quizás la necesidad de completar la misión inacabada de su padre, quizás el peso de todos esos años creciendo en un pueblo definido por este misterio. Papá pasó su vida buscándolos, le dijo al agente Lawson una tarde mientras la luz se desvanecía sobre el área de búsqueda. Siempre decía que había algo que todos estábamos pasando por alto. Tu padre tenía razón, respondió Lawson, estudiando el terreno con ojos experimentados. Y creo que lo que nos falta podría estar todavía ahí afuera. A la mañana siguiente, Michael llegó antes del amanecer con una nueva determinación. En lugar de unirse a los equipos de búsqueda oficiales, caminó hasta la cresta sobre el sitio de la cabaña y observó el paisaje desde arriba, tratando de ver a través de 17 años de crecimiento forestal, hasta la noche en que 5 chicas asustadas huyeron de su captor. No habrían subido la colina, murmuró para sí mismo. No en la oscuridad, no en zapatillas de ballet. Habrían ido cuesta abajo, siguiendo el camino de menor resistencia.
Con esta nueva perspectiva, Michael comenzó su propia búsqueda, siguiendo los contornos naturales del terreno hacia abajo desde el sitio de la cabaña, alejándose de las áreas ya examinadas a fondo. 3 horas después, su persistencia fue recompensada cuando vio algo antinatural entre las hojas caídas, un pequeño objeto metálico que reflejaba el sol de la mañana. Era una cámara de video, su carcasa deteriorada pero lo suficientemente intacta como para proteger su contenido. La batería estaba muerta desde hacía mucho tiempo, el exterior cubierto de años de suciedad, pero el compartimento de la tarjeta de memoria había permanecido sellado. Michael informó de su descubrimiento por radio, luego se sentó junto a él, manteniendo la guardia hasta que llegaron los investigadores. Se preguntaba qué secretos finales podría contener este pequeño dispositivo y si su padre finalmente encontraría paz en esas respuestas. El pueblo de Millfield contuvo el aliento colectivo mientras los expertos trabajaban para extraer los datos, la última pieza que faltaba en un rompecabezas de 17 años en proceso. El equipo de informática forense del Laboratorio Estatal de Criminalística trabajó toda la noche para recuperar datos de la tarjeta de memoria. Los técnicos se agruparon alrededor de los monitores, con voces en susurros, mientras los archivos corruptos eran reconstruidos meticulosamente. Por la mañana, habían logrado recuperar las grabaciones de video, el testimonio final de 5 jóvenes bailarinas y su secuestrador. En una sala de conferencias del Departamento de Policía de Millfield, las 5 familias se reunieron para ver las grabaciones recuperadas. Aunque llevaban 12 años divorciados, Julia y David Wilson se sentaron hombro con hombro, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus dedos se pusieron blancos. Rebecca Johnson llegó con una defensora de víctimas, su rostro una máscara de compostura que había tardado años en perfeccionar. Los otros padres entraron en silencio, envejecidos más allá de sus años, llevando fotografías de hijas congeladas para siempre a los 10 y 11 años. La detective Sarah Winters, quien había heredado el caso del oficial Foster, se dirigió a ellos con una franca delicadeza. Lo que están a punto de ver es difícil. Hemos revisado las grabaciones y creemos que proporcionan respuestas cruciales sobre lo que les sucedió a sus hijas. Pueden detener la visualización en cualquier momento y tenemos consejeros disponibles. En la pantalla, la imagen cobró vida. El interior de la camioneta de Davis, con la cámara aparentemente montada en el tablero. La marca de tiempo mostraba las 9:05 p.m., 15 de mayo de 2006, justo 20 minutos después de que terminó el recital. La voz de Davis se escuchó claramente: «Mis bailarines especiales. Esta noche fue solo el comienzo de su viaje hacia la grandeza. Vamos a un lugar mágico, para una cena de celebración». El ángulo de la cámara mostraba a las chicas en el asiento trasero, aún con el maquillaje del recital, sus expresiones cambiando de emoción a confusión a medida que el paisaje urbano daba paso al campo, luego a los caminos forestales. «Señor Davis, mi mamá me está esperando», dijo Emma, con voz pequeña. «No sabe dónde estoy. Llamé a todos tus padres», mintió Davis con suavidad. «Saben que estás conmigo. Esto es una recompensa por tu arduo trabajo». En la sala de conferencias, Julia Wilson emitió un sonido ahogado. A medida que continuaba la grabación, la confusión de las chicas se convirtió en miedo. La marca de tiempo avanzó, 9:47 p.m., y el vehículo estaba profundamente en el bosque, rebotando por un camino sin pavimentar en una oscuridad rota, solo por los faros. «Quiero ir a casa», gritó Sofía. «Por favor, señor Davis, no me siento bien». «Todos se sentirán mejor cuando lleguemos a nuestro destino», respondió Davis, endureciendo su tono. «Dejen de quejarse. Los verdaderos bailarines superan la incomodidad». El video saltó de nuevo, 10:32 p.m., mostrando el coche detenido, motor apagado. Davis giró la cámara para apuntarse a sí mismo, su expresión inquietantemente tranquila. «Hemos llegado a nuestro nuevo estudio. Las chicas están molestas ahora, pero eventualmente lo entenderán. Esto es por su propio bien. Lejos de las distracciones, lejos de los padres que no aprecian su potencial. Documentaré su transformación en el conjunto perfecto».
El metraje cortó al interior de la cabaña, un espacio espartano con paredes de madera desnuda, una estufa de leña y 5 colchones delgados dispuestos en fila. Las chicas se acurrucaron juntas en un colchón, aún con sus trajes de recital, lágrimas surcando su maquillaje de escenario. El día 1 comienza ahora, anunció Davis, recorriendo con la mirada sus rostros asustados. Desde este momento existes solo para bailar. Todo lo demás es una distracción. A medida que el video continuaba, el detective Winters proporcionó contexto basado en la investigación. La cabaña era un refugio de casa abandonado a unas millas de donde se encontró el coche. Davis aparentemente lo había estado preparando durante algún tiempo antes del secuestro. Las imágenes mostraban a Davis instruyendo a las niñas en rutinas de baile, volviéndose cada vez más agitado cuando cometían errores o lloraban por sus padres. Controlaba su comida, su sueño, incluso sus pausas para ir al baño, todo mientras documentaba su progreso con la cámara. En lo que Davis etiquetó como día 3, las imágenes mostraban a él durmiendo en una litera cerca de la puerta, con las llaves visibles en su bolsillo. La cámara había quedado grabando, aparentemente olvidada en su agotamiento. Entonces llegó el momento que trajo un silencio absoluto a la habitación. Emma Wilson, deslizándose cuidadosamente de su colchón, haciendo señas a las demás para que la siguieran. Las 5 chicas, moviéndose con la gracia que las había convertido en bailarinas estelares, se deslizaron por el suelo de la cabaña. Emma extrajo lentamente las llaves del bolsillo de Davis, su mano temblando visiblemente. Olivia abrió la puerta de la cabaña con cuidado. Uno por uno, salieron al exterior en la oscuridad. La cámara, aún grabando, capturó solo una cabaña vacía y la respiración rítmica de Davis durante casi 20 minutos antes de que de repente se despertara, dándose cuenta de que las chicas habían desaparecido. ¡No!, gritó, levantándose rápidamente. ¡No! ¡No! Cogió una linterna y salió corriendo, dejando la cámara grabando. Durante casi 1 hora, las imágenes mostraron solo la cabaña vacía. Luego, Davis reapareció, cojeando severamente, con los pantalones rasgados y ensangrentados. «Están huyendo de su destino», vociferó a la cámara, con los ojos desorbitados. «Volverán cuando se den cuenta de lo frío que es, de lo peligroso que es. Me necesitan». Arrastró una silla hasta la puerta, claramente con la intención de esperar su regreso, pero el dolor eventualmente lo venció. Las imágenes mostraron cómo luchaba por vendarse la pierna. Sus movimientos se volvían más débiles a medida que la sangre empapaba el vendaje improvisado. «Me rompí el tobillo», murmuró. «Quizás peor. Necesito ayuda». Intentó levantarse pero se desplomó. Los segmentos finales mostraron a Davis desvaneciéndose y recuperando la conciencia, sus divagaciones volviéndose incoherentes a medida que la infección y la pérdida de sangre hacían efecto. Eventualmente se arrastró hacia afuera, aparentemente intentando encontrar ayuda o perseguir a las chicas de nuevo. La cámara continuó grabando hasta que se le agotó la batería, capturando solo la cabaña vacía, un monumento a la obsesión de un loco y al terror de 5 niños. Cuando la pantalla se oscureció, la sala de conferencias permaneció en silencio. El único sonido era el llanto silencioso de Rebecca Johnson. El detective Winters habló en voz baja. «Basándonos en la evidencia forense y este video, creemos que Davis sufrió una fractura compuesta mientras perseguía a las chicas. Regresó a la cabaña pero eventualmente salió de nuevo, quizás delirando por la infección. Sus restos fueron encontrados en un barranco a aproximadamente media milla de distancia». «¿Pero qué les pasó a nuestras hijas?», David Wilson preguntó, su voz quebrándose. «Si lograron escapar de él, ¿por qué no encontraron ayuda?». La respuesta vino de Michael Reed, quien había sido invitado a la visualización debido a su papel crucial en el descubrimiento de la evidencia. Él dio un paso adelante, el peso de la obsesión de su padre y sus propios descubrimientos recientes evidentes en su porte. La cabaña estaba a más de 12 millas de la carretera pavimentada más cercana, en una de las secciones más remotas del bosque Claxton. Incluso los excursionistas experimentados tendrían dificultades para salir, especialmente de noche.
Se detuvo, luchando con el peso de lo que necesitaba decir. Las chicas no tenían suministros, ni ropa abrigada. Hacía un frío inusualmente intenso ese mayo, las temperaturas cayeron a los bajos 40 esa noche. La sombría realidad se instaló en la habitación. 5 jóvenes, vestidas con delgadas ropas de recital, perdidas en un vasto y frío bosque. Sin comida. Sin agua. No hay manera de saber qué dirección podría llevar a la seguridad. Creemos que se quedaron juntos, continuó el detective Winters, con suavidad. La evidencia de los sitios de las tumbas sugiere que encontraron refugio juntos bajo un afloramiento rocoso a unas millas de la cabaña. Su actitud profesional vaciló momentáneamente. Probablemente sucumbieron a la hipotermia. Murieron acurrucados juntos para mantenerse calientes, dijo Rebecca Johnson con tono plano, la intuición de una madre cristalizando la escena. Tratando de mantenerse a salvo mutuamente. Sí, confirmó el detective Winters. La evidencia sugiere que sobrevivieron al menos una noche, posiblemente 2. Fueron encontrados a pocos pies el uno del otro. Julia Wilson se levantó abruptamente. Necesito saber, ¿sufrieron? El doctor Marsh, el médico forense, dio un paso adelante. La hipotermia es una de las formas más misericordiosas de morir. Habrían sentido frío, luego somnolencia. Probablemente se quedaron dormidos juntos y simplemente no despertaron. La habitación absorbió esta información en un pesado silencio, el duelo mezclándose con la extraña sensación de alivio de finalmente saber. Pero aún había una revelación más por venir. A la mañana siguiente, los investigadores forenses hicieron un descubrimiento que transformó su comprensión de las últimas horas de la tragedia. Mientras procesaban muestras de suelo del área donde se encontraron los restos de las niñas, un técnico notó algo incrustado en el barro endurecido, un pequeño medallón en forma de corazón. Dentro había una fotografía escolar de Emma Wilson y una nota escrita a mano, mejores amigas para siempre. Más significativo que el propio relicario era el lugar donde fue encontrado, en una capa de tierra distinta que indicaba que había sido enterrado deliberadamente, no simplemente dejado caer. Esto llevó a los investigadores a reexaminar todo el sitio con meticulosa precisión. Lo que descubrieron cambió completamente la narrativa. Las chicas no se habían simplemente acurrucado y sucumbido a los elementos. Habían estado intentando sobrevivir activamente. Alrededor del afloramiento rocoso donde buscaron refugio, los investigadores encontraron evidencia de intentos primitivos de crear seguridad, piedras dispuestas en un círculo para un fuego que nunca se encendió, ramas rotas posicionadas como barreras rudimentarias contra el viento, y lo más revelador de todo, una serie de marcadores, brillantes trozos de tela de vestuario de recital atados a ramas, que llevaban en una dirección específica alejándose del refugio. Estaban creando un sendero, explicó Michael a las familias reunidas en el lugar, usando piezas de sus disfraces para marcar un camino a través del bosque. La Dra. Meredith Adams, una experta en supervivencia traída para analizar la evidencia, guió al grupo reunido a través de sus hallazgos. Estas chicas fueron notablemente ingeniosas. Los marcadores de tela sugieren que estaban intentando una exploración sistemática, aventurándose fuera de su refugio y marcando su camino de regreso. Estaban intentando activamente encontrar ayuda, no simplemente esperando ser rescatados. Julia Wilson miró fijamente un trozo descolorido de tul rosa que aún se aferraba a una rama después de 17 años. Emma siempre decía que quería ser exploradora. El descubrimiento más desgarrador llegó cuando un radar de penetración terrestre reveló un pequeño agujero cuidadosamente excavado debajo del afloramiento rocoso. Dentro, preservada en el bolsillo seco debajo de la piedra, había una bolsa de plástico impermeable que contenía 5 notas escritas a mano, mensajes finales de cada niña para su familia. Estos no fueron descubiertos con sus restos porque las chicas los habían escondido deliberadamente, aparentemente conscientes de que podrían no sobrevivir, pero decididas a que sus últimas palabras fueran encontradas algún día. La nota de Emma decía: «Queridos mamá y papá, estamos perdidos pero estamos juntos. El señor Davis se cayó y se lastimó la pierna cuando nos estaba persiguiendo. Corrimos lejos de la cabaña, pero ahora no sabemos dónde estamos.
Hace mucho frío. Olivia dice que tenemos que quedarnos junto a estas rocas hasta la mañana. Tengo miedo, pero estoy tratando de ser valiente como me enseñaste. Te quiero para siempre y para siempre. Cada nota revelaba algo sobre el carácter de las chicas. La de Olivia contenía detalles precisos sobre su ubicación y situación. La de Sofía expresaba fe en que serían encontradas. La de Mia se centraba en consolar a sus padres. La de Grace mostraba determinación para mantener el ánimo dudos. El descubrimiento de estos mensajes inició una nueva investigación forense de toda el área. Usando tecnología avanzada no disponible 17 años antes, los investigadores encontraron más evidencia de la lucha de las chicas por sobrevivir. Huellas dactilares en la corteza de los árboles donde habían buscado musgo para determinar la dirección. Piedras dispuestas para recoger agua de lluvia. Incluso restos de bayas que habían recolectado unas aún aferradas en los restos de Sofía. Lo más significativo fue el descubrimiento de que los marcadores de tela se extendían casi 3/4 de milla desde su refugio, conduciendo hacia lo que habría sido la seguridad. El marcador final, un trozo del tutú verde de Grace, fue encontrado atado a una rama apuntando hacia un camino de fuego a menos de 1 milla de distancia. Habían estado trabajando sistemáticamente hacia un posible rescate, marcando su progreso con cuidado. «Casi lo logran», susurró el oficial Foster, apoyándose pesadamente en su bastón mientras observaba el camino que los bailarines habían intentado crear. Si hubieran tenido solo un día más de fuerzas, el médico forense confirmó lo que sugería la evidencia. Las niñas habían sobrevivido aproximadamente 3 días en el bosque. No habían muerto por la exposición en la primera noche, como se creía inicialmente, sino por una combinación de hipotermia, deshidratación y agotamiento después de días intentando encontrar su camino de salida. Su historia no era la de víctimas pasivas, sino la de un coraje extraordinario. Cuando se completó el informe forense final, la detective Winter reunió a las familias una vez más. «Hay algo más que deben saber», dijo suavizando su actitud profesional. «Basándonos en la posición de los restos y las pruebas en la escena, creemos que las chicas formaron un círculo cuando se dieron cuenta de que no podían continuar, tomándose de las manos hasta el final. Incluso en sus últimos momentos, se estaban apoyando mutuamente». Rebecca Johnson, que había mantenido su compostura durante la mayor parte de la investigación, finalmente se derrumbó. «Fueron valientes», sollozó, «mucho más valientes de lo que cualquiera podría esperar que fueran los niños». Para los padres que habían pasado 17 años imaginando lo peor, esta nueva comprensión de los últimos días de sus hijas ofrecía un tipo diferente de cierre, no menos doloroso pero matizado con orgullo por el coraje que sus hijos habían mostrado. Sin embargo, quedaba un misterio. Entre las pruebas recuperadas del sitio de la cabaña había una mochila desgastada que contenía una pequeña grabadora de video digital. La batería estaba muerta, el exterior dañado, pero la tarjeta de memoria permanecía intacta. Mientras los técnicos trabajaban para recuperar su contenido, las familias esperaban la última pieza de la historia de sus hijas. El amanecer rompió sobre el bosque Claxton, pintando los árboles otoñales de oro y carmesí. Michael Reed estaba de pie al borde de un claro donde las luces portátiles aún iluminaban el trabajo forense en curso. Apenas había dormido en la semana desde su descubrimiento, impulsado por una creciente convicción de que aún faltaba algo, una pieza final que completaría el rompecabezas. La cámara de video, encontrada en la cabaña, había revelado mucho, pero Michael no podía sacudirse la sensación de que las chicas habían documentado más de su odisea. Durante sus años trabajando con su padre en el caso, había aprendido que Emma Wilson había recibido un pequeño grabador digital de mano por su cumpleaños solo unas semanas antes de la desaparición. No estaba entre las pruebas recuperadas hasta ahora. Si estaban creando marcadores de sendero y dejando mensajes, razonó, Emma también podría haber usado su grabadora. El detective Winters era escéptico. Hemos realizado una búsqueda exhaustiva en ambos sitios. Si existiera un dispositivo así, lo habríamos encontrado. Pero Michael había heredado la obstinada persistencia de su padre.
Esa mañana, mientras los equipos forenses se centraban en procesar las pruebas ya descubiertas, él solicitó permiso para buscar en una sección del bosque que aún no habían examinado, el área entre el último marcador de tela y el camino de fuego que las chicas habían estado tratando de alcanzar. Se estaban debilitando, le explicó a Winters. Podrían haber dejado caer o escondido cosas en el camino que no hemos encontrado. Con aprobación reacia, Michael comenzó su búsqueda mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte. Los informes meteorológicos predecían lluvias intensas por la tarde, la primera lluvia significativa desde que comenzó la investigación. Si había algo más que encontrar, la inminente lluvia torrencial podría destruirlo para siempre. Se movía metódicamente por el bosque, escaneando el suelo y las ramas bajas, siguiendo la línea invisible que los bailarines habían estado creando con sus marcadores de tela. El terreno se volvió más empinado y rocoso, un desafío incluso para un leñador experimentado, casi imposible para los niños exhaustos en zapatillas de ballet. 3 horas después de su búsqueda, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, golpeando contra las hojas y las agujas de pino. Michael aceleró su paso. La frustración aumentaba a medida que la preciada ventana de oportunidad se cerraba. Entonces lo vio algo antinatural entre las rocas de un pequeño lecho de arroyo. El agua había tallado un canal a través del bosque, creando un camino natural que las chicas podrían haber seguido. Cerca de una piedra plana que habría sido un lugar perfecto para descansar, un destello de metal llamó su atención. La lluvia se intensificó mientras Michael se arrodillaba en el barro, excavando cuidadosamente lo que parecía ser una pequeña caja de metal, su superficie corroída pero intacta. La tapa estaba sellada con pasadores de ballet entrelazados, una cerradura improvisada creada por manos desesperadas. Protegiendo su descubrimiento de la creciente lluvia, Michael pidió ayuda por radio. «Encontré algo enterrado junto al lecho del arroyo oriental», informó, con la voz tensa de anticipación. «Necesito un equipo de pruebas de inmediato». Mientras la lluvia empapaba su chaqueta, Michael construyó un refugio improvisado sobre el sitio, usando su poncho de emergencia. Pensó en su padre, que había buscado en estos bosques innumerables fines de semana, siempre creyendo que había respuestas por encontrar. Había pasado por este mismo lugar, quizás caminando a pocos pies de esta evidencia crucial. El equipo forense llegó justo cuando la tormenta alcanzó su máxima intensidad, el viento azotando los árboles y el trueno resonando en el cielo. Bajo una tienda erigida apresuradamente, los técnicos documentaron y retiraron cuidadosamente la caja de metal, preservando la delicada evidencia de su entierro y el ingenioso mecanismo de bloqueo por pasador. «Esto no fue solo escondido», señaló el técnico principal. «Fue deliberadamente preservado enterrado por encima de la línea de agua en un contenedor que podía resistir los elementos». Estas chicas sabían lo que estaban haciendo. Dentro del centro de mando, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, los técnicos abrieron cuidadosamente la caja sellada. Dentro, protegida de 17 años de estaciones forestales, encontraron el grabador digital de Emma Wilson, envuelto en un programa de recital plástico. Junto a ella yacían 5 pequeños recuerdos: el pin del equipo de baile de Olivia, las cuentas del rosario de Sofía, el centavo de la suerte de Mia, la pulsera de la amistad de Grace y un mechón del cabello rubio de Emma, atado con una cinta, recuerdos que habían preservado intencionadamente. La batería de la grabadora había muerto hace mucho tiempo, pero su memoria permanecía intacta. Mientras los técnicos lo conectaban a equipos especializados, las familias se reunieron una vez más, atraídas por la promesa de escuchar las voces de sus hijas una última vez. La fecha de la primera grabación es el 18 de mayo de 2006, 3 días después del secuestro, informó el técnico. La última está fechada el 21 de mayo, justo horas antes de... No terminó la frase. El oficial Foster, quien había llegado a pesar de las órdenes de su médico de descansar, se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. Grabaron durante 4 días, dijo, con la voz cargada de emoción. Estuvieron vivos allá afuera durante 4 días, documentando todo. Cuando el primer archivo de audio comenzó a reproducirse, la voz de Emma Wilson llenó la habitación, cansada pero decidida.
Una niña hablando con la claridad de alguien que entiende que sus palabras podrían ser su legado. Soy Emma, Olivia, Sofía, Mia y Grace. Escapamos de Mr. Davis hace 3 días. Estamos perdidos, pero estamos tratando de encontrar el camino a casa. Si estás escuchando esto, queremos que sepas lo que realmente sucedió. La habitación se quedó en silencio mientras la voz de Emma continuaba pequeña pero firme a través del altavoz de la grabadora. Hoy es 18 de mayo. Llevamos 3 días en el bosque desde que escapamos de la cabaña del señor Davis. Estamos turnándonos para ser el líder. Ahora es el turno de Olivia porque es la mejor para encontrar el norte usando el sur. La grabación capturó el susurro de las hojas, los llamados lejanos de los pájaros del bosque y ocasionalmente las voces apagadas de las otras chicas en el fondo. Estamos grabando esto para que la gente sepa lo que pasó. Sí, Emma hizo una pausa, su joven voz cargando un peso que ningún niño debería soportar. Si no logramos salir, queremos que nuestros padres sepan que lo intentamos con todas nuestras fuerzas. Las familias se sentaron absortas mientras se reproducía la primera grabación en su totalidad, 8 minutos de Emma describiendo su escape de la cabaña, cómo corrieron a ciegas en la noche hasta que dejaron de escuchar a Davis rompiendo las ramas detrás de ellos, cómo encontraron el afloramiento rocoso para refugiarse y decidieron esperar hasta el amanecer antes de intentar encontrar su camino de salida. La segunda grabación comenzó con la voz más metódica de Olivia. Soy Olivia Scott. Es de mañana ahora 19 de mayo. Dormimos acurrucados juntos para mantenernos calientes. Vamos a intentar caminar cuesta abajo hoy porque el señor Reed nos enseñó en clase de ciencias que cuesta abajo generalmente conduce al agua y el agua generalmente conduce a la gente. Su voz adoptó un tono de maestra mientras explicaba su plan de supervivencia. Estamos usando piezas de nuestros disfraces para marcar nuestro camino y no caminar en círculos. El tutú de Sofía es lavanda, así que ese es nuestro primer marcador. Luego el azul de Mia, luego el mío en magenta, luego el rosa de Emma, luego el verde de Grace. Cuando se nos acabe, empezaremos de nuevo con lavanda. La grabación capturó su optimismo decidido, su creencia de que el rescate estaba en camino. En el fondo, se podía escuchar a Grace cantando suavemente para mantener el ánimo mientras caminaban. Con cada grabación, el ánimo cambiaba sutilmente. Para el 20 de mayo, sus voces sonaban más cansadas, sus palabras más medidas mientras conservaban energía. Hoy encontramos bayas, informó Mia. Sofía sabía cuáles eran seguros porque su abuela se los enseñó. Tenemos mucha sed, pero llovió un poco y atrapamos agua en las hojas. En el centro de mando, Rebecca Johnson se llevó la mano a la boca, con los hombros temblando mientras escuchaba la voz desvanecida de su hija. La grabación más poderosa vino de Grace, la más joven y normalmente la más animada. Su voz era delgada pero resuelta. Prometimos que todos llegaríamos a casa juntos y estamos cumpliendo esa promesa. El tobillo de Emma le duele, pero estamos turnándonos para ayudarla a caminar. Podemos ver un valle desde las rocas altas y pensamos que podría haber un camino allá abajo. Solo tenemos que seguir adelante. En el fondo, alguien tosió débilmente. Estamos contando historias para mantenernos despiertos, continuó Grace. Historias sobre lo que haremos cuando lleguemos a casa. Olivia va a abrazar a su perro durante toda 1 hora. Sofía quiere las enchiladas de su mamá. Mia va a dormir en la cama de sus padres como cuando era pequeña. Emma quiere sentarse en su columpio del porche y mirar las estrellas sin tener miedo. Su voz se quebró. Solo quiero que mi papá me cargue de nuevo hasta la cama. No había un ojo seco en el centro de mando ahora. Incluso la detective Winters había abandonado el desapego profesional, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro mientras escuchaba. La grabación final, fechada el 21 de mayo, presentaba a las 5 chicas, sus voces alternándose en lo que claramente era un mensaje deliberado y planificado. Emma comenzó: si encuentras esto, por favor dile a nuestras familias que las amamos. Diles que nos quedamos juntas y nos cuidamos mutuamente. Olivia, diles a nuestros maestros que usamos lo que nos enseñaron.
especialmente las lecciones de ciencias del señor Reed y las instrucciones de primeros auxilios de la Sra. García. Sofía, dile a nuestros hermanos y hermanas que estábamos pensando en ellos, y que sentimos no poder estar en sus cumpleaños o graduaciones. Mía, dile a nuestras mamás y papás que no fue su culpa. No podrían haber sabido sobre el señor Davis, no los culpamos. Grace, y decirles a todos que al final no tuvimos miedo, nos teníamos el uno al otro. Juntas, sus voces se unieron en un último mensaje. Somos las 5 bailarinas de Millfield, y somos valientes. La grabación terminó con los suaves sonidos de 5 jóvenes cantando su canción de recital, voces que se desvanecían mientras la grabadora capturaba sus últimos momentos juntas. En el silencio que siguió, Michael se volvió hacia los padres. «Hay más», dijo en voz baja. «No solo grabaron sus voces». El técnico asintió, conectando el dispositivo a un monitor. El grabador tenía capacidad de video. Hicieron varios clips cortos. La pantalla cobró vida, mostrando 5 rostros exhaustos y sucios apiñados, tratando de encajar en el marco. Su maquillaje de recital ya no estaba, reemplazado por manchas de tierra y rasguños de ramas. Sus perfectos moños de ballet se habían deshecho en un cabello enredado, pero sus ojos aún mostraban determinación. «Así es como nos vemos ahora», narró Emma, con la cámara temblando en su mano inestable. «Queremos que vean que no nos rendimos». El video se desplazó lentamente por su campamento improvisado, el afloramiento rocoso donde habían buscado refugio, la cuidadosa disposición de piedras para recoger el agua de lluvia, los marcadores de tela dispuestos mientras planeaban su próximo intento de encontrar ayuda. «Estamos siguiendo el arroyo ahora», explicó Olivia, señalando el agua que fluía cerca. «Aprendimos que los arroyos conducen a los ríos y los ríos conducen a los pueblos». El trabajo de cámara era tembloroso, filmado por niños exhaustos, pero documentaba algo notable, su enfoque sistemático para la supervivencia. Tenían áreas de descanso designadas, una cocina para las bayas y plantas que recolectaban, y un reloj de sol rudimentario hecho de palos para medir el tiempo. El último clip de video, con fecha y hora justo antes de que sucumbieran al agotamiento y la exposición, mostraba a las 5 chicas sentadas en un círculo. Habían creado un escenario en miniatura usando piedras planas, y sobre él colocaron pequeñas muñecas hechas de ramitas y retazos de disfraz, 5 bailarinas de ballet en una actuación eterna. «Esto es para que la gente nos encuentre», explicó Grace, su voz apenas por encima de un susurro. «Incluso si no lo logramos, las bailarinas se quedarán». El video terminó con un lento paneo por sus rostros, cada chica despidiéndose de sus familias a su manera. No con palabras, sino con sonrisas valientes, con signos de paz, con manos formando corazones. La pantalla se oscureció, pero la imagen permaneció grabada en la mente de todos los presentes. 5 niños enfrentando la muerte con más valentía de la que la mayoría de los adultos podría reunir, creando significado y belleza en sus últimas horas. En el profundo silencio que siguió, el detective Willets finalmente habló. «Casi lo logran. El camino de incendios que intentaban alcanzar conecta con una estación de guardabosques a 6 millas al este. Si hubieran tenido la fuerza para avanzar solo 3/4 de milla más, si la búsqueda se hubiera extendido un poco más en esta dirección», el oficial Foster añadió con la voz quebrada. La revelación de que estos niños habían estado tan cerca del rescate, habían luchado con tanta fuerza y habían estado tan cerca de la salvación, era casi insoportable. Sin embargo, de alguna manera en sus grabaciones finales, las propias chicas habían proporcionado un marco para procesar esta tragedia. Habían transformado su historia de una de victimización a una de extraordinaria resiliencia. Julia Wilson se levantó lentamente, su rostro empapado de lágrimas pero su postura enderezándose quizás por primera vez en 17 años. «Quiero ver dónde los encontraron», dijo ella. «Quiero ver el camino que hicieron, los marcadores que dejaron. Quiero caminar su último viaje». Uno por uno, los demás padres también se pusieron de pie. Fuera, la tormenta había pasado, dejando el bosque limpio, con la luz del sol filtrándose a través de las hojas mojadas.
Juntos siguieron a Michael a lo largo del lecho del arroyo, retrasando el camino que 5 jóvenes bailarinas habían marcado con coloridos retazos de tul y cinta. Pasaron por las piedras donde las chicas habían descansado, vieron los lugares donde habían recogido bayas, notaron las marcas direccionales grabadas en la corteza de los árboles. Con cada paso, llegaron a conocer a sus hijas de una manera nueva, no como víctimas, sino como sobrevivientes que habían enfrentado probabilidades imposibles con creatividad, cooperación y una esperanza inquebrantable. Cuando llegaron al afloramiento rocoso donde las chicas habían pasado sus últimas horas, encontraron el escenario en miniatura aún intacto. 5 muñecas de ramitas con tutús de tela descoloridos, bailando para siempre en el bosque que las había reclamado. Rebecca Johnson se arrodilló junto al pequeño monumento. «Construyeron algo hermoso», susurró. «Incluso al final». «No», corrigió suavemente Julia Wilson, «especialmente al final». Cuando el sol rompió completamente a través de las nubes, proyectando luz moteada sobre el pequeño escenario, los padres se alinearon hombro con hombro, unidos en el duelo, pero también en algo inesperado, un profundo y perdurable orgullo por el extraordinario coraje de 5 chicas ordinarias que habían enfrentado la oscuridad juntas y la habían llenado de luz hasta sus últimos momentos. La primavera llegó a Millfield el año siguiente, trayendo consigo un sentido de renovación que había estado ausente durante casi 2 décadas. El pueblo que había estado definido por la pérdida ahora abrazaba una nueva narrativa, una de recuerdo, resiliencia y sanación. El 15 de mayo de 2024, exactamente 18 años después del recital de primavera que había cambiado todo, la escuela primaria Millfield inauguró un jardín conmemorativo donde una vez estuvo el gimnasio. En su centro se erguían 5 bailarinas de ballet de bronce en un círculo, con las manos unidas y los rostros mirando hacia arriba. Cada estatua capturaba perfectamente el espíritu de la niña que representaba, la sonrisa suave de Emma, la expresión pensativa de Olivia, la postura elegante de Sofía, los ojos amables de Mia, la exuberancia alegre de Grace. Alrededor de las estatuas, un camino seguía el patrón exacto que las chicas habían creado con sus marcadores de tela en el bosque, una espiral que conducía hacia el interior, hecha de piedras de color rosa, azul, lavanda, magenta y verde. Las plantas nativas del bosque Claxton llenaban los espacios entre las estatuas, creando un memorial viviente para 5 bailarinas que se habían convertido en símbolos inesperados de valentía. Julia Wilson, con el cabello ahora entrelazado con plata, se presentó ante la reunión de familias, antiguos compañeros de clase y miembros de la comunidad que habían venido a conmemorar la ocasión. «Durante 17 años existimos en el limbo de no saber», dijo su voz resonando en la multitud en silencio. «Imaginamos lo peor porque la imaginación era todo lo que teníamos. Pero ahora sabemos la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, honra la memoria de nuestras hijas». Ella hizo un gesto hacia las bailarinas de bronce, como habían llegado a ser conocidas. Estas chicas no simplemente desaparecieron en la oscuridad. Lucharon, perseveraron. Se cuidaron mutuamente hasta el final, y nos dejaron mensajes de amor, no de miedo. La Academia de Danza Millfield, recién establecida en el centro comunitario, había creado un fondo de becas nombrado en honor a las 5 bailarinas. Las primeras beneficiarias, 5 jóvenes de diferentes orígenes, realizaron una pieza especial coreografiada para honrar a las bailarinas perdidas, incorporando movimientos inspirados en las valientes acciones documentadas en sus grabaciones, alcanzando el agua de lluvia, marcando camino, apoyándose mutuamente. Michael Reed observaba desde la línea de banda, con su padre a su lado en una silla de ruedas. La salud del oficial Foster había mejorado algo en los meses desde que se resolvió el caso, como si el peso de la incertidumbre lo hubiera estado aplastando físicamente. «Terminaste lo que yo empecé», le dijo Foster a su hijo, apretándole la mano con fuerza. «Ustedes las trajeron a casa». Después de la ceremonia, las 5 familias caminaron juntas hacia el cementerio, donde sus hijas finalmente fueron enterradas una al lado de la otra, bajo un monumento compartido. Ya no marcadas como desaparecidas, sus lápidas llevaban no solo las fechas de nacimiento y muerte, sino las palabras que habían pronunciado juntas en su grabación final.
Somos los 5 bailarines de Millfield y somos valientes. A medida que caía el crepúsculo, Julia Wilson se detuvo en el jardín, observando cómo las luciérnagas comenzaban a elevarse desde las hierbas nativas, pequeñas luces danzando en la oscuridad que se acercaba. Al final encontraron el camino a casa, susurró, colocando una pequeña zapatilla de punta en el camino del memorial. Y nos mostraron cómo encontrar nuestro camino de regreso también. Los bailarines de bronce brillaban en la luz que se desvanecía, 5 figuras unidas para siempre en un círculo de valentía, su historia completa al fin. Ese es el final de la historia. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en la posición de Michael, buscando en esos bosques? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Si quieres escuchar más misterios inquietantes como este, suscríbete. Haz clic en nuestro próximo video para descubrir otra historia inolvidable.